Buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión del día en lo que se refiere a la materia de comercio internacional. Ok, ¿alguna duda en cuestión de los temas que vimos ahorita anteriormente, chicos? ¿Algo que tengan que comentar respecto a esos temas que estamos platicando? ¿Dudas, comentarios, algo que quieran aportar a la clase? ¿No tienen dudas? ¿No tienen comentarios? ¿Nadie? No, profe. Casael, gracias. Recuerden que se les toma participación, se les está tomando participación, obviamente yo sé los que más hablan, algunos sí, por lo regular sí están callados siempre, pero se está tomando participación en cuanto obviamente a los temas que normalmente venimos tratando en cada una de las materias. Pues nadie tiene dudas, nadie tiene ningún comentario. Correctos. Sí, se están conectando sus demás compañeros. Ok, chicos, entonces les voy a compartir pantalla nuevamente. De hecho, cuando presenten un quiz, un examen, cuando vayan a presentar una tarea, lean bien las instrucciones porque honestamente así se los digo, o sea, muchos nada más contestan al ahí y se va o entregan las tareas al ahí y se va también y realmente no leen las indicaciones. Entonces, lean las instrucciones, tómense ese segundo, esos 2 segundos, 3 segundos, o sea, en leer y analizar lo que realmente van a contestar o lo que realmente se les está pidiendo que realicen en las investigaciones, en las tareas, en los exámenes, porque sí, pues son cosas muy, a veces se equivocan en cosas muy lógicas porque realmente no se toman el tiempo necesario para leer y entender, más que nada comprender lo que realmente están haciendo. Ok, entonces, obviamente estábamos platicando que existen, pues obviamente existen barreras comerciales para detener un poquito el libre tránsito de productos, pero pues hoy en día, no sé si se puede decir lamentablemente, sería un beneficio o una desventaja en determinado momento, que pues obviamente ya vivimos primero en un mundo globalizado, donde existen mercancías en cualquier país, de cualquier marca, índole, etcétera, etcétera. Y esa cuestión pues ha pasado por segundo término la cuestión de barreras comerciales. Esa era la intención, de que no entraran libremente al país pues mercancías que sean de origen extranjero, pues no tan fácilmente y que fueran más caras. A lo mejor ustedes no recordarán, pues obviamente pues dependiendo, en este caso también de la economía, a lo mejor en las partes fronterizas, pues es un poquito más, más dado el trato, se está más acostumbrado a comercializar pues mercancías pues extranjeras, específicamente de Estados Unidos, pero en el interior no. Entonces, anteriormente en el interior, pues para conseguir algo de importación, pues para empezar, era muy escaso y eran más caros. Entonces, los que tenían la facilidad de comercializar ese tipo de productos, pues se excedían en precios muchas veces. Hoy en día ya no pasa esa situación. Hoy en día, pues obviamente hay mercancías, marcas en muchos lados, hasta en los rincones más alejados en este caso si hablamos de México, pues se comercializa ropa de marcas, de tenis, zapatos, cuestión de celulares, accesorios para celulares, etcétera. Cuando anteriormente, pues obviamente
te tenías que trasladar a lo mejor a una ciudad más industrializada, donde hubiera más urbanidad para comprar ciertas cuestiones. Hoy en día no, hoy en cualquier parte conseguimos obviamente mercancías nacionales e importadas más que nada en ese aspecto. En las tiendas también se consiguen muchas marcas a lo mejor que no son de origen nacional en determinado momento. Entonces, pues obviamente se siguen poniendo o existen barreras también comerciales y existen barreras pues obviamente naturales, existen barreras arancelarias y existen barreras no arancelarias. De esa forma se puede clasificar las barreras dentro del comercio exterior. ¿A qué nos referimos con barreras naturales? Pues obviamente son barreras físicas, como la ubicación geográfica que afecta a los costos de transporte, las barreras culturales como el idioma que dificulta la comunicación en este aspecto. Entonces, primero, pues la ubicación geográfica. Sabemos que hay barreras, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, tenemos obviamente una barrera natural, que es el río Bravo. Entonces, eso ya obviamente tiene que, no es tan fácil porque pues no es como que simplemente crucemos por carro o algo, pues sí, y para empezar tiene que haber un puente que se denomina puente internacional. Si en determinada localidad o en determinada ciudad no existe un puente internacional, pues no podemos cruzar hacia otro país o la mercancía tampoco se puede comercializar tan fácilmente a otro país. Entonces, a lo mejor incrementaría precio en otras cuestiones, a lo mejor pues, se pasaría por barco, por lancha u otras cuestiones. Entonces, existen barreras geográficas, en otros lados hay cordilleras también y muchas cuestiones de barreras naturales se refiere. El idioma también, la cultura, hoy en día pues sabemos que eso está quedando obviamente está pasando a segundo término, tanto el idioma como la barrera cultural. ¿Por qué? Porque pues consumimos productos japoneses, consumimos productos chinos, coreanos, y pues obviamente pues se está estandarizando esta cuestión de artículos, de productos, no importa que vengan en otro idioma, a lo mejor un instructivo que venga en japonés, pues simplemente a lo mejor es un armado de alguna televisión o es simplemente un cargador o cuestiones así, pues simplemente por la misma intuición, obviamente pues los armamos. O qué es lo que pasa realmente hoy en día, pues existe el asesor YouTube, si no entendemos algo, si no se puede armar algo, buscamos un tutorial en YouTube y ahí fácil, rápido y sencillo, pues nos las arreglamos. Entonces esa cuestión cultural, cuestión para comunicarnos en muchos aspectos, pues está pasando a segundo término. En muchas partes del mundo, obviamente, ya se está haciendo, pues, son políglotas, ya hay gente pues, de otros lados, pues aquí tan solo en México pues hay coreanos, hay japoneses, hay chinos, hay americanos, franceses, etcétera. O sea, ya es hay una multidiversidad de cultura. En otros lados también, en Estados Unidos pues, ni se diga, en países europeos también, obviamente ahí ya es como si fueran de un estado de México a otro. Pues en España hay franceses, hay ingleses, hay alemanes, igual en Francia, igual en Alemania, igual en Noruega, en muchas partes. Entonces ya esta cuestión de la cultura más que nada, pues ya se está haciendo eh, barrera, ya en muchas partes no existe esa cuestión. Escuchamos tan solo en la música, en los streamings, vemos películas de otros lados del mundo, escuchamos música de otras partes del mundo. Hoy en día hay bandas o grupos coreanos, japoneses, chinos. De hecho, en Facebook, en YouTube vemos videos de bromas chuscas chinas o coreanas o de otra parte del mundo. Entonces, eso ya no está importando realmente mucho esa cuestión. El mundo ya está globalizado y ya nos estamos, obviamente estamos muy compenetrados en esa cuestión, no importa de a qué país pertenezca. Las barreras naturales, pues obviamente pues existen, simplemente ahí tienen que hacerse partícipe la infraestructura, la tecnología, la modernización para quitar un poquito de esas barreras, pues,
poner un puente u otras cuestiones. También por su parte existen barreras arancelarias. Nos dice que un arancel es un impuesto que debe pagar por concepto de importación o exportación de bienes. Es impuesto o tarifa que grava los productos transferidos de un país a otro. Los aranceles se emplean para obtener un ingreso gubernamental o para proteger a la industria nacional de la competencia de las importaciones. Pero pues hoy en día realmente sí se está haciendo eso. Hoy en día existen gobiernos que muchas veces, porque a lo mejor así les beneficia a ellos, pues le dan entrada libre muchas veces a las importaciones, o a lo mejor, seamos honestos, se arreglan en determinado momento para que ciertas importaciones a lo mejor entren con un arancel mínimo, pues para que obviamente sean competitivos. Esa es una cuestión. Otra cuestión es de que a lo mejor vienen con un costo más barato, que no debe de ser porque se está cometiendo dumping. Entonces, le atribuyen un costo más barato, un arancel más barato, que es lo que, cómo llegan a nivel nacional, pues obviamente con un precio más barato. Entonces, ¿qué nos dice la política del dumping, la política antidumping? Que un país no puede exportar a otro, comercializar con un costo de fabricación por debajo del país, en este caso, pues, del país nacional, en este caso, no puedo vender por debajo del costo de nacional. Entonces, muchas veces, pues en los países, por lo menos aquí en México, sí se está realizando esa cuestión. Sabemos de antemano, a lo mejor, lamentablemente no somos productores, a lo mejor en tecnología o en otras cuestiones, y por eso muchas veces los productos chinos, pues obviamente sí tienen un precio más asequible, mucho más por debajo, en este caso, de los costos de fabricación de productos a nivel nacional. Ya la calidad pasaba a segundo término siempre y cuando cubriera las necesidades, en este caso el deseo de los consumidores. No importaba que pagaran un precio menor, no importara mejor que tuvieran menor calidad. Obviamente que si cubría la necesidad, pues adelante. Entonces el gobierno sí tiene que ver mucho en esa cuestión. Tenemos varios tipos de aranceles. Uno es de hecho ya lo hemos visto y es como un recordatorio para ustedes. Tenemos un arancel específico, que es cuando se establece como una cantidad fija por cada unidad de producto, por ejemplo, 10 pesos por unidad, o sea, 10 pesos por 10 unidades de X producto, y se establece algo específico. Tenemos el arancel ad valorem, que es cuando se fija un porcentaje del valor del producto importado. Sabemos que de antemano ciertos productos tienen un porcentaje mínimo máximo, dependiendo obviamente del país al que se esté exportando, al que se esté importando, porque tenemos diferentes tratados de libre comercio. Entonces afecta directamente a esta cuestión de los aranceles, los tratados de libre comercio. También existe un arancel mixto, que es el que está compuesto por los dos anteriores. Tienen un específico, obviamente algo ya establecido por default, muy específicamente, y tienen también un arancel ad valorem como tal, un porcentaje si excede en determinado momento, si excede cierta cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, como les comentaba, existe también de antemano, pues es un tema muy representativo, que es la política antidumping. Dice, es un arancel que se aplica a la importación de productos que se sabe que reciben subvenciones que les permiten exportar por debajo del costo de producción. Es una cuota compensatoria para, pues obviamente en su momento, nivelar el precio del producto en el mercado nacional. Dice, la cuota compensatoria se le impone al producto de importación con el objeto de neutralizar el efecto de una política desleal y hacer que dicha mercancía entre a nuevo país en condiciones normales de comercio. Dice, por lo regular, la cuota compensatoria es solicitada por la parte que está siendo perjudicada por la importación. Entonces, es una cuestión, las empresas nacionales deben de tener obviamente la iniciativa
de solicitar una cuota compensatoria si en determinado momento un producto que está siendo importado les está afectando al momento de establecer un precio competitivo, o sea, está entrando con mucho menor, por debajo del costo de producción, obviamente, de un producto nacional. ¿Por qué? Porque pues obviamente rompe el equilibrio de la economía nacional, de la economía interna. No es cuestión de negar el tránsito para una cuestión de la competitividad, y otra cuestión es el dumping en esta parte. Entonces, no puede llegar un producto por debajo del costo de producción de las que lo tienen las empresas a nivel nacional. Costo de producción, no no precio venta, precio de costo de producción. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desequilibra el mercado nacional. Entonces, obviamente el mercado nacional, pues obviamente está basado o se rige por cuestiones reglamentadas a nivel nacional, pagan impuestos, obviamente declaraciones, pagan mano de obra, están comprando, consumiendo también mercancía, en este caso recursos, materia prima nacional también. Y entonces rompería esa cuestión. Entonces, que quiebra muchas veces, pues en la realidad va a quebrar empresas nacionales, como ha estado pasando. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en en un negocio? Muchas veces prefieren importar mercancía china porque pues es más barata, lo pueden dar más barato o en determinado momento a un precio competitivo, no llegando al precio original o al precio de un producto original, más por debajo, obviamente, les trae una utilidad pues muy remunerable en esa cuestión, y pues obviamente no consumen muchas veces a lo mejor el producto nacional en determinado momento. Entonces, pues es una competencia desleal, así está establecido. Pero, pues obviamente los gobiernos en determinado momento así lo permiten o a ellos así les beneficia, no van a hacer nada, lamentablemente no van a hacer nada. Entonces, los organismos internacionales tienen la facultad de, obviamente, de impedir esa cuestión, de impedir, de hacer cuestiones antidumping, reglamentar, hacer regulaciones antidumping. ¿Por qué? Porque pues obviamente está atentando con la economía interna de cada uno de los países. Entonces las empresas que se estén viendo afectadas, obviamente, pues van a reclamar una cuota compensatoria. ¿Qué es lo que pasó? Un ejemplo muy claro lo vimos en cuestión cuando entró López Obrador en la toma de posesión del gobierno, que ya fue presidente de México. eh, las empresas nacionales pues, obviamente reclamaron el precio competitivo pues obviamente de ellos en general, de empresas, porque en el sexenio de Peña Nieto, pues obviamente se les exentó del pago de impuestos. Entonces sabemos de antemano que empresa, aunque sea extranjera, que esté realizando actividades comerciales dentro del país, de cualquier país, pues tiene que pagar impuestos. O sea, tiene que cubrir los impuestos de ese país por estar realizando actividades comerciales. Entonces, Peña Nieto negoció con algunas cadenas, con algunas franquicias que vinieran a invertir en México y que no pagaran impuestos. Entonces, las empresas mexicanas pues dicen, oye, yo te pago impuestos, estoy produciendo, pago mano de obra, etcétera, etcétera, y ellos pues no pagan impuestos. Entonces, ¿cómo podemos mantener un salario competitivo a nuestros trabajadores? ¿Cómo puedo mantener un precio competitivo, obviamente, a mis consumidores, si nosotros pagamos impuestos y las empresas extranjeras no pagan impuestos? Entonces, pero el mismo gobierno está permitiendo esa situación. ¿Qué pasó? Si se quejaron, obviamente se quejaron de esa situación, pero pues el gobierno no hizo absolutamente nada y no lo ha hecho hasta la fecha, no ha hecho absolutamente nada. Entonces, es una cuestión. Sí existe el antidumping, está reglamentado, pero el gobierno, por ejemplo, el gobierno mexicano no hizo, o sea, hizo caso omiso de esa situación. ¿Saben qué? Lo que dijo López Obrador,
Pues es que esos son condiciones que se firmaron en un sexenio pasado. Yo no, simplemente tengo, ya se firmó, se tiene que respetar, yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, el gobierno tiene obligación de defender a las empresas nacionales, y en este caso pues no lo hizo lamentablemente por X o Y circunstancias. Realmente, honestamente, reciben una remuneración, seamos honestos en ese aspecto. Entonces, aquí donde queda esa reglamentación antidumping. Entonces, México por esa cuestión pues no lo respeta. Sabemos de antemano que pues, si una empresa mexicana produce aquí o algo, paga impuestos, obviamente todo se queda aquí en México. Y de antemano sabemos que un H-E-B, un Walmart, un McDonald's, etcétera, etcétera, una franquicia extranjera, produce, en este caso aquí comercializa, la utilidad no se queda lamentablemente en México, se va obviamente al país de donde sea originaria la empresa. Entonces, hay ciertas reglamentaciones en las que sí México, pues, lamentablemente está por debajo de lo estimado. O sea, no debe de reglamentar todo ese tipo de situación porque sí está afectando a la economía nacional directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta pandemia? Pues obviamente en ningún momento se le ha apoyado, realmente en ningún momento se le ha apoyado al comercio minorista, a la pequeña y mediana empresa, microempresa, no se le ha apoyado. Al contrario, han sido muy tajantes en ese tipo de regulaciones. Por ejemplo, ok, horarios, tienes que cerrar, cuestiones de empresas que realmente que no sean, que denominó el gobierno, que no sean que vendan productos de primera necesidad, tienes que cerrar, y eso merma al comercio. De hecho, algunos de ustedes en sus temas de investigación trató eso, o sea, trató si realmente la pandemia ha venido a perjudicar esta cuestión, a que afectara la cuestión del comercio, la cuestión de importaciones y exportaciones, y en México, en algunas partes de la República, ha venido a afectar esa situación. Desde mi punto de vista, sí ha venido a afectar, pero el gobierno también ha afectado en su mayoría esa cuestión. Les pongo como ejemplo, a lo mejor, ¿por qué no cierra un Electra? ¿Por qué no cierra un Salinas y Rocha? O sea, ¿por qué esas tiendas no han cerrado? O sea, no cierran realmente, no han cerrado, y no son productos de primera necesidad. Productos de primera necesidad, sabemos de antemano, están considerados, pues obviamente los medicamentos, la comida, obviamente. Y un Electra, pues no es un producto de primera necesidad, y ninguna de las tiendas, obviamente, no ha cerrado. No sabemos si obviamente el dueño, obviamente tendrá, Carlos, no me acuerdo cómo se llama el dueño, si en este caso tendrá Salinas, o sea, se apellida Salinas, eh, si tendrá algún, López Obrador tendrá algo que cubrir o que pagar en determinado momento, porque en ningún momento ha mandado a cerrar ninguna tienda de esas personas. De Azteca tampoco, como en determinado momento decía, no, es que las cuestiones que dicen no son reales, o dicen puras mentiras cuando daban información directamente sobre la pandemia o de otra índole. Entonces lo vimos a nivel nacional, vimos que las empresas Electras, las Salinas y Rocha siguen abiertas, no cierran, y muchas otras cuestiones. Por ejemplo, en la parte de Reynosa también, por ejemplo, aquí en Tamaulipas, pues obviamente dijo Cabeza de Vaca, van a cerrar esas empresas, si no los vamos a multar, etcétera, etcétera. Y muchas maquilas en Reynosa no cerraron. Pues por cuestiones ahí se filtró que obviamente había muchos infectados, porque pues las empresas, las maquilas seguían produciendo, pues se enfermaba la gente, se contagió, sí había muchos infectados en la parte de Reynosa, pero no cerraron, jamás cerraron las maquiladoras. Por ahí se filtra que pues obviamente se le dio dinero a Cabeza de Vaca para que pues obviamente pasara por alto esa cuestión. Obviamente de que se cerraran las maquiladoras en la parte de Reynosa es lo que me llegó a mí la información. En las demás, en Matamoros, en Laredo, no sé cómo estuvo esa situación, pero específicamente en Reynosa sí. Entonces,
el gobierno, o sea, sí mete en sus manos en determinado momento. Entonces, muchas veces no podemos, a lo mejor en determinado momento, echarle toda la culpa a la pandemia de que una empresa cierre o de que el consumo minimice, ¿no? Que para mi punto de vista el consumo es exactamente lo mismo. Aquí tiene que ver mucho el gobierno en esa situación. Como si les da una ventaja a unas y a otros no. Al contrario, subió la cuota de la luz, o sea, subió la luz. Imagínense, pues una empresa que le pone el gobierno, ¿sabes qué? Tienes que cumplir este horario, en determinado momento tienes que cerrar, pero obviamente pues no tienes que seguirle pagando a tus empleados, tienes que seguir cubriendo los impuestos, tienes que seguir pagando la luz, tienes que seguir pagando el agua, todos los biles, etcétera, etcétera, pues truena. Lamentablemente la microempresa y la pequeña empresa, pues obviamente tronaron, quebraron, cerraron. ¿Y qué pasa con las empresas grandes? Obviamente en la parte suroeste hay empresas de, de personas que están en el gobierno, que tienen obviamente esas empresas. Por ejemplo, en el sur de Tamaulipas hay una empresa que se llama Uniformes de Tampico, se dedica precisamente a comercializar la fabricación de uniformes de trabajadores, escuelas, etcétera, etcétera. Y el alcalde de Tampico es el dueño de esa empresa. Y pues obviamente a nivel nacional, obviamente a nivel estatal, decían que se les debían seguir pagando a los trabajadores, no importa que tuvieran que cerrar, y fue de los primeros que simplemente los corrió. Primero no les pagó nada los días que cerraba, y sí cerraban, pero no les pagaba a los trabajadores como lo estaba estipulando la ley, el gobierno, y en determinado momento los terminó corriendo pues, sin liquidación ni nada. Pues, ¿por qué? Porque se tuvieron que cerrar por la pandemia. Entonces, si los mismos dirigentes no respetan esa situación, si el mismo gobierno mexicano no está realizando nada para contrarrestar el dumping, pues obviamente dónde van a parar las empresas de la economía nacional en este aspecto. Van a tener obviamente resienten y más los micro y pequeños empresarios en su momento. Si las empresas grandes resienten, ¿por qué? Porque pues obviamente las empresas internacionales no pagan impuestos, pues las empresas nacionales obviamente deben de subir sus productos en determinado momento también para seguir subsistiendo. Ok, ¿dudas, comentarios respecto a esos temas, chicos? No, profe. Gracias, No, profe. gracias. Entonces, nadie quiere aportar nada, ninguna duda, ningún comentario respecto a esas situaciones. Ok, entonces, proseguimos. Obviamente también otra de las situaciones son las barreras no arancelarias. Dice, se entiende por barreras no arancelarias, dice las leyes, dice regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de productos importados a su mercado. Dice, cupos o contingentes, dice, los cupos establecen la cantidad máxima del producto a ser importado con un arancel determinado. Son barreras no arancelarias. Dice, algún tipo de, dice, nomás puedes pasar cierta cantidad y un arancel determinado. Si te excedes de esa cantidad, pues obviamente pues ya va a variar, como lo vimos anteriormente en los dos temas anteriores que tratamos antes del antidumping. También existe la cuestión de barreras no arancelarias, la vigilancia de las importaciones, y esta actúa controlando permanentemente las cantidades ingresadas al país. El control de cambios también, que constituye el establecimiento de restricciones a las divisas disponibles con las que se realiza el pago de las importaciones. Otra cuestión de barrera no arancelaria son los reglamentos especiales que obligan el uso de componentes nacionales. Normas sanitarias, ecológicas y laborales también. Entonces, todo esto, de hecho, ya lo vieron en otras materias, ya lo han visto conmigo también. Nada más es, obviamente, recordar, traer, obviamente, a la luz esos temas, porque, obviamente, pues son involucrados dentro del comercio internacional. También los tratados de libre comercio son importantes dentro de esta ecuación del comercio internacional.
Un libre comercio se refiere a la venta de productos en otros países, obviamente libres de aranceles y libres de barreras comerciales también. Y un tratado de libre comercio, pues es un acuerdo comercial regional o bilateral con la intención de ampliar el mercado de bienes y servicios y eliminar o rebajar sustancialmente los aranceles. Pues ya vimos de qué se trata la situación de los aranceles anteriormente. Ventajas que nos ofrece un tratado de libre comercio, pues libre acceso a nuevos mercados, incremento de la producción, incremento del ingreso nacional, más y nuevas opciones de compraventa, mayor inversión y preferencias arancelarias. Objetivos del tratado: fomentar la cooperación entre países amigos, incrementar las oportunidades de inversión, ofrecer una solución a controversias, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional, promover las condiciones para una competencia justa y eliminar barreras que afecten o mermen en determinado momento el comercio. Entonces, esa es la intención de los tratados. Sabemos de antemano que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, pues desde mi punto de vista y desde varios analistas, realmente para mí se beneficia más Estados Unidos que en determinado momento México como tal. Hay ciertas cuestiones, y ya lo comentamos, que realmente, y más ahorita con el gobierno de Trump que ya va para afuera, más que nada se veía beneficiados cierta parte o ciertas empresas, y más las empresas americanas en su momento. Entonces, comentamos la situación de algunos modelos que obviamente defienden que si un producto se fabrica en un país exactamente igual, invierte en otro país, se sigue fabricando exactamente igual, mismos costos, mismos recursos, materiales, misma mano de obra, etcétera, 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 se debe de remunerar al trabajador exactamente igual. Entonces son esas cuestiones que sí se marca, o sea, se marcan obviamente en los objetivos de los tratados, procesos efectivos de producción, protección de los derechos de la propiedad intelectual, como lo denominan aquí, sí, sin importar en determinado momento, como lo dice aquí, oportunidades de inversión, pero pues obviamente no pasando por alto la cuestión de que un país nada más sea beneficiado y los otros no en determinados momentos. Ok, también tenemos problemas de libre comercio, o sea, lo que nos acrecenta que hay un libre comercio a nivel internacional. Uno de ellos, como lo venimos comentando, es el dumping, los subsidios también, el contrabando, la piratería, la necesidad de arbitraje, o sea, de regular todo este intercambio de comercialización de mercancías también. Son problemas que se dan en un momento, pues obviamente al comercializar mercancías. Entonces, lo vimos en México, pues existe dumping, existe contrabando, existe la necesidad de arbitraje, de regular esa entrada de mercancías en su momento, no nada más que favorezca a ciertos sectores. Existe la piratería, bastante en esa cuestión, o sea, hay más, pues aquí se comercializa mucho producto chino, mucho producto asiático, chino, taiwanés, etcétera, coreano, y obviamente pues es piratería, son productos en determinado momento sustitutos de marcas y productos originales. Obviamente, ¿por qué? Porque pues, están elaborados con diferente materia prima, mano de obra más barata y también y obviamente a un precio más barato que el original. Entonces, pues tenemos en determinado momento productos piratas, ya hay productos clones, copias, o sea, ya está en la misma piratería, ya existen rangos de calidad. O sea, este es pirata, bueno, este es un clon,
o esta es una copia. Entonces, dentro de eso mismo ya se mide la calidad en esa cuestión. O sea, es algo, pues, últimamente es algo de risa porque al fin y al cabo es piratería en su totalidad toda esa cuestión. Entonces, esos son de los problemas, pues obviamente al momento de comercializar en un ámbito internacional. También existen medidas que fomentan o que deben de fomentar la equidad. Obviamente hay leyes antidumping, leyes en contra del dumping, ya lo platicamos a qué se refiere. La penalización del contrabando y la piratería también, pues obviamente sí hay leyes que regulan esa situación. Por simplemente y el hecho de que se comercialice o que haya productos no quiere decir que no haya penalización o que no esté regulando esa situación. Es como comentábamos en clases anteriores, eh, obviamente no por simplemente el hecho, por ejemplo, en las trancas fronterizas, que anden con carros con placas americanas, placas de otro país, básicamente de Estados Unidos, quiere decir que sea legal. O sea, se hizo costumbre o se ha hecho costumbre, pero no quiere decir que sea legal esa situación. Saben de antemano, se sabe de antemano que es ilegal esa situación. Los gobiernos municipales estén inmiscuidos en esa cuestión, que no, que a lo mejor por costumbre no hacen nada porque pues viven en la frontera y como vivimos en la frontera, pues obviamente pues no pues obviamente no importa que traigan carros fronterizos, etcétera, etcétera. Pero pasa en México. En Estados Unidos no pasa que traigan carros mexicanos, al menos que simplemente, o sea, que utilicen una visa o que sean turistas, no realmente que compren un carro en México y que anden libremente directamente en Estados Unidos, al menos de que tengan que pagar todos los impuestos y les van a obligar a que tengan placas americanas. Igual aquí tienen que pagar obviamente todos los impuestos en la cuestión de todo el trámite de importación para un vehículo y obviamente se tiene que emplacar y se tiene que pagar en determinado momento pues tenencia, placas, engomados, etcétera, etcétera, para que pueda circular legalmente. A la fecha pues circulan ilegalmente porque esa es la costumbre. Por eso cuando entra la cuestión, a lo mejor no municipal, pero sí de gobierno, sí la cuestión fiscal, cuando hacen retenes fiscalizados, pues obviamente ahí se los quitan y mucha gente dice, es que pues el tránsito no me hace nada, no me dice nada. Pues el tránsito no les dirá nada, pero realmente una persona, un agente aduanal, un agente fiscal, tiene todo el derecho de recoger el vehículo porque realmente está infringiendo las leyes nacionales. Es contrabando. En su momento se le considera contrabando porque no se está regularizando, ¿cierto? El artículo o el producto. Entonces, sí existen leyes. A nivel nacional, claro que existen leyes en esa situación. También, obviamente, existen acuerdos de integración económica y comercial como tal, pues obviamente para reducir todas esas cuestiones arancelarias, para que haya un libre tránsito de mercancías en su momento también y reducir los costos de ciertos productos y ciertos servicios como tal. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Chequen bien sus temas de investigación. Si tienen alguna duda, ahorita los vamos a disipar en la tercera sesión, que es de acuerdo al seminario de investigación. Gracias y en unos momentos más les envío el link para esta nueva tercera sesión en cuestión de seminario de investigación. Gracias por la atención, chicos. Nos vemos en unos minutitos más.